El gran problema que tiene el sistema educativo es como un enfermo terminal que no se quiere dar cuenta de su propia enfermedad. Y lo que ocurre es que no necesita una reforma más, sino lo que necesita es una verdadera revolución. Asumamos que en todas partes del mundo la gente espabilada se está planteando que el sistema educativo está en crisis, la gente más avanzada está diciendo que lo estamos haciendo mal, que lo tenemos que cambiar. Entonces, en vez de dejar que tu hijo se despeñe por el precipicio con el resto del rebaño, saquémoslo y salvémosle la vida, es que no hay otra. Los profesores de enseñanza secundaria coinciden en señalar que el sistema no funciona como debería y, sin embargo, discrepan a la hora de hacer un diagnóstico y de proponer soluciones. Si lo comparamos con los temarios, sí, es bajo. Creo que los temarios están completamente desbordados, es decir, que se ven demasiadas cosas y además se ven una y otra vez, es decir, porque yo en tercero de ESO veo exactamente lo mismo que se ha visto en quinto de primaria, en más profundidad, claro. Pero si vuelvo a ver lo mismo y no se lo saben, ¿no será que pasa algo? Siguiendo a Ken Robinson, algunos señalan que las escuelas matan la creatividad y ponen en duda la validez de las pruebas estandarizadas internacionales como PISA. En estas pruebas, España está significativamente por debajo de la media de la OCDE, con pocos alumnos excelentes y muchos mediocres. Al poder no le gusta a la gente que piensa. No les gusta. La gente creativa les pone nervioso, porque alguien creativo a lo mejor me cuestiona que las cosas pueden ser de otra forma. Con lo cual yo creo que no es casual. Yo creo que el informe PISA, en el fondo, hay un interés claramente económico. Se trata de justificar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo hacer ver que la enseñanza pública, en la que yo sí creo, juega siempre en inferioridad de condiciones con respecto a la concertada. Es cierto que los informes PISA no lo miden todo, pero miden factores esenciales y miden precisamente esos factores que son comprensión lectora, matemáticas, ciencias naturales, porque son las materias que se pueden medir internacionalmente. El resto son cosas que tienen que ver con la cultura de cada país y es casi imposible técnicamente construir pruebas. Así que sí, se puede completar los informes PISA, pero no se puede decir que no tengan validez. ¿Pero es posible que el bajo nivel académico de los alumnos españoles no sea una casualidad ni un error? No me creo que después de 20 años, después de resultados tan negativos de nuestro sistema de enseñanza, los políticos no se hayan dado cuenta todavía de que es un sistema de enseñanza erróneo. Yo creo que hay intereses, y yo creo que son intereses económicos. Y desde ese punto de vista nuestro sistema de enseñanza está bien. ¿Por qué? Porque forma a un trabajador medio, cualificado, pero sin una excesiva cualificación, para unos sectores productivos pues muy determinados. Entonces, desde ese punto de vista está muy bien. Desde un punto de vista un poco más objetivo, está mal, muy mal, sí, lo veo mal. No sé por qué en España siempre se ha preconizado y se ha fomentado exclusivamente la memoria. A lo mejor es que interesaba que la gente no asociase y no desarrollase su inteligencia y la capacidad inquisitiva, ¿no? Y la curiosidad, etcétera, cosa que es importantísima para la vida. Y no solamente para la vida, sino para el desarrollo del propio individuo. España tiene un nivel de fracaso escolar muy grave y se está replanteando su educación pública para adecuarla a lo que se necesita en las empresas, y todos lo sabemos. Pero lo que se necesita en las empresas no es hacer más exámenes, ¿eh? En las empresas no se hacen exámenes, se hacen proyectos, ¿eh? En las empresas no se aprende por obligación, aprendes porque lo necesitas descargándote un curso de Coursera. Para mí la idea es esta, que la escuela tradicional y el mundo laboral actual ya están en una desconexión radical. O sea, la escuela normal te prepara para un mundo que ya no existe. Pero es que ese mundo todavía existirá menos dentro de 20 años. En la escuela no te van a enseñar a ser un buen empleado, pero no te van a enseñar a cómo se gana dinero, por ejemplo, cómo se hace el dinero. Hay una libertad en el mundo que es la clave de la vida. Y todo lo demás
son cosas que uno tiene que ir averiguando y aprendiendo de quien crea que pueda ser su verdadero maestro, no del que te pone un ministerio porque es políticamente viable que estés en lo que dice este señor y están de acuerdo unos sectarios y los otros, ¿no? Esa gente no puede educar a tu hijo. En las sociedades occidentales somos conscientes prácticamente todos de los problemas de los que adolece el sistema educativo. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué no somos capaces de proponer soluciones? Existen muchas formas de entender la educación y lo que debería ser una escuela. De ahí que surjan debates sobre la fórmula de la clase magistral, el uso de los libros de texto, la relación entre alumnos y profesores y la disciplina en las aulas. Mi manera de dar clase, mi forma de trabajar es bastante tradicional. Yo lo que hago, yo recurro a la clase magistral. Ahora bien, mis clases procuran ser, yo las llamo expansivas, en el sentido de que no ya por la forma, sino por el contenido, me interesa que yo ir tocando un montón de temas que tengan relación con lo que estoy dando en ese momento. Sobre todo lo utilizo en las clases de literatura, obviamente, más que en las de lengua. Y procuro ser mucho más, menos metódico, menos tradicional en otras actividades. Llevo haciendo en mi instituto actividades complementarias donde sí pongo en práctica otra metodología. Periódico escolar, cineclub, periódico mural, de una especie de revista de opinión, página web, etc. Yo en mis clases procuro que haya una cierta distancia, un respeto mutuo, por supuesto, y luego cuando hay que aflojar, pues se afloja. Eso no se puede enseñar en una facultad de pedagogía o en un máster pedagógico. Eso te lo da el día a día y tus habilidades sociales como profesor las tienes que ir educando con la experiencia. Hablo de una norma y es el respeto mutuo, nada más. Vosotros vais a aburriros como una ostra muchas veces, otras veces encontraréis algo que os interese, pero independientemente de cómo estemos hay que estar bien y un ambiente de respeto. La disciplina tiene que ser una cuestión de respeto y sobre todo de saber que el que interrumpe en clase está conculcando el derecho a la educación de los demás. Estas formas tradicionales de enseñanza se están viendo desplazadas cada vez más por proyectos educativos reformistas que siguen la tradición de la institución libre de enseñanza. Yo admiro a gente como Ginés de los Ríos, gente que creó la ILE de Institución Libre de Enseñanza, porque creo que ellos sí que nos enseñaron. Luego había tantas reformas educativas y yo creo que en el fondo hemos perdido de vista a la gente que de verdad sabía que eran ellos. Ellos pensaban que la enseñanza tenía que ser algo mucho más libre y desde luego romper las cuatro paredes, romperlas metafóricamente, del centro educativo. Por ejemplo, gente como Ginés de los Ríos, ellos fueron los primeros en hacer excursiones pedagógicas o sacar a los chicos al campo. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que tienen como el muelle de un reloj. Eso es. Esa película, bueno, presenta una visión un tanto edulcorada, titulada La lengua de las mariposas, que se basa en un cuento de Manuel Rivas. Sí muestra un maestro de la República, por cierto, que intentaba dar las clases de otra forma, de una manera mucho más flexible, y luego se ve como sus alumnos, muchos años después, no se han olvidado de aquel maestro que se atrevió a proponer un sistema distinto. Pero si aquí pone tri. Claro, porque hay 3 oxígenos, pero es que sigue estos pasos, chiqui. Es decir, primero tienes que formar el óxido entre el no metal y el oxígeno. Este cambio de enfoque supone también un cambio a otros niveles, desde la organización del espacio educativo al rol que debe desempeñar el profesor. Sí, claro, si te han copiado a ti, pero nadie... Nosotros en clase no trabajamos de cara a la pizarra, no siempre trabajamos de cara a la pizarra, sino que tenemos una disposición por grupos dentro de la clase para que los focos de atención sean diversos dentro de un mismo aula. Eso supone que el centro de atención no es la pizarra, aunque en algún momento dado es una herramienta más que usamos tanto profesores como alumnos. Dentro de cada equipo, cada persona tiene un rol determinado con una serie de responsabilidades. Dado que vivimos en una sociedad de la información, al final la información está ahí. Es decir, por eso cambia el rol del profesor. Yo no puedo ser un transmisor de información,
Es que el alumno que está interesado sabe mucho más que yo. Yo doy tecnología, matemáticas, biología, física, informática. O sea, no puedo estar a la última en todo. Ni tengo por qué. Lo que sí puedo dar son ideas de cómo planificarte, organizarte, ayudarte a identificar lo que te interesa de lo que no, lo que es importante y lo que no. Ahí puedo dar una herramienta, pero no en el contenido en sí. A veces esos cambios no son fáciles de llevar a la práctica y quedan en poco más que una buena intención. Yo tenía en el departamento un compañero que era partidario de suprimir la clase magistral y lo sustituyó por un vídeo de las clases magistrales. Es decir, es muy difícil cuando hay una audiencia muy amplia, no utilizar la clase magistral, ¿no? Yo no utilizo libros de texto, entonces, una de dos, si cambiar libros de texto supone que yo te doy la fotocopia donde viene la información, pues es que no hemos ganado nada, porque en vez de leerte el libro de texto, pues te lo estoy dando yo, pero sigues creyéndote la verdad porque te la doy yo. Entonces la idea no es esa, la idea es que en un momento determinado tú tengas varias fuentes. Yo puedo ser una, un libro de texto puede ser otra, es decir, un libro de texto no es malo de por sí. El libro de texto en ocasiones es un lastre. Hay editoriales, de hecho, que empiezan a proponer ya materiales digitales, que siempre son bastante más flexibles, mucho más. Entonces, pues yo por un lado dejaría el libro de texto y el currículum lo haría mucho más flexible. Para evitar esa falta de flexibilidad de la que adolece el sistema escolar oficial, colectivos de padres y profesores se organizan para crear otro tipo de proyectos educativos. Son las llamadas escuelas libres que surgen a menudo al margen de la ley. En Castellón, el proyecto educativo MOMO está en proceso de ser homologado como Escuela Internacional Panameña y autorizada por el Ministerio de Educación español. No lo llamamos escuela porque para nosotros es más un espacio educativo que supone muchas más cosas que una escuela. La filosofía es principalmente crear algo que esté basado en el respeto al niño y en darle la libertad que necesita para encontrar las fórmulas que le vayan bien y que le lleven al conocimiento que quiera adquirir. Momo es mejor porque no te tienen encerrado en una aula y aquí pues no te mandan deberes. Me gusta Momo porque no tengo que hacer deberes ni exámenes. Porque juego con los niños y me gusta porque a veces hacemos pelis o teatro o conciertitos pequeñitos. El requisito que nosotros ponemos es que los padres tengan muy claro dónde están llevando a su hijo. Necesitamos que sepan qué tipo de espacio es este y qué no se les va a exigir a sus hijos. Que sepan que les vamos a dar el espacio que necesiten para aprender a su ritmo. En el espacio de arte lo que hacemos es pues hacer barro, pintar con pincel, pues hacemos como experimentos, pintamos con cepillo de dientes. Y este sistema se basa en la confianza. Es un sistema constructivista. El niño construye su propio aprendizaje y nosotros le acompañamos a hacerlo y le damos el lugar para que lo haga. Otro espacio de características similares es el Dragón International School en Torrelodones, Madrid. Toda la historia de las escuelas libres tienen en su haber luchas contra el sistema, que les han intentado cerrar, les han cerrado, les han denunciado. Entonces realmente son, pues eso, como los dragones en Occidente que todo el mundo se los quiere cargar porque muestran una parte que no queremos ver, ¿no? De alguna manera. Entonces, por una parte, la escuela libre tiene eso, ¿no? Tiene esto, pero también tiene como esta parte potente de capacidad de transformación, de cambio, de fortaleza, de iniciativa, ¿no? Y de cambiar las cosas. Entonces, como que simboliza perfectamente, ¿no? Lo que nuestros objetivos, el propio proyecto y demás, ¿no? Hínchalo así. Y ahora encájalo. Eso es. ¿Y no se deshincha? No se puede ni hinchar ni deshinchar. ¿Alguien lo quiere intentar hinchar? Yo. Inténtalo hinchar, ahora. Fuerte, ¿eh? No. Inténtalo. Yo sí. Venga, una vez, fuerte. No se puede.
Ahora El Dragón es una escuela homologada cuyos estudios tienen validez tanto en España como en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que buscan las familias que acuden a escuelas libres, pese a que la mayoría de ellas no están homologadas y se encuentran, por tanto, fuera del sistema oficial de enseñanza? Es verdad que en los comienzos había como más homogeneidad, eran familias más parecidas, porque en los comienzos del Dragón pues había que ser un poco más valiente todavía, ¿no? Cuando estábamos todavía como saliendo de ese underground en el que están metidas todas las escuelas democráticas y libres en España, ¿no? Tenían que ser personas pues esto, con mucha valentía, con las cosas súper claras, súper claras, ¿no? Y eso lo tenían. Luego con el tiempo, cuando la cosa se ha extendido más, es una escuela autorizada, es una escuela internacional, es una escuela al uso, ¿no? Pero con un sistema distinto, ¿no? Y con una pedagogía diferente. Han venido otras familias, muchas familias han encontrado en El Dragón una respuesta a lo que realmente estaban buscando y que nunca habrían buscado si no fuera una escuela, pues eso, homologada, autorizada y demás, ¿no? Hay familias que han venido porque la escuela convencional no les funcionaba a sus hijos, otros que no han probado nunca la escuela convencional y directamente pues o sus hijos empiezan aquí con 3 años o más mayores, ha llegado un momento en que sus hijos pedían otros niños y un espacio donde quedarse y entonces han buscado algo más afín a sus creencias. Pero sí que es verdad que son padres que abogan por la crianza respetuosa. En general es algo que tienen en común. También la investigadora Madalen Goiría de la Universidad del País Vasco encuentra una tendencia creciente en el número de familias que buscan un entorno educativo libre para sus hijos. Yo cada vez conozco más familias que se sienten incómodas con no poder contar con un lugar en el que los niños vayan a jugar con otros niños a las 9 de la mañana. Eso va a dar un desarrollo enorme a las escuelas libres. La enorme mayoría de la gente lo que quiere es un entorno libre escolar. La mayoría de escuelas libres tienen un horario flexible de entrada y salida. Los niños no están separados por edades y tienen libertad de movimientos entre los distintos espacios de la escuela. Para quienes estén habituados a un tipo de escuela más convencional, podría parecer que los niños de las escuelas libres no hacen nada, o que solo juegan. ¿Qué es educativo? Educativo es el juego para el niño, eso es en lo que el niño está preparado, para lo que está equipado, para aprender jugando. No está preparado para aprender haciendo fichas, ni estudiando, ni mucho menos haciendo deberes, el poco tiempo que le queda para jugarlo cuando llega a casa. Está preparado para eso es lo que tenemos que cambiar el chip. Lo que te encuentras normalmente es en el Dragón, pues a lo mejor encuentras un grupito de niños que está solos, sin ningún adulto, fabricándose una cabaña porque ya la han diseñado a lo mejor con el maestro de carpintería o la han empezado en otros momentos y están entre jugando, creando esto, montándolos. Hay una mezcla. No hay una diferencia clara entre lo que es estar aprendiendo puramente y estar jugando, o sea, para ellos está muy mezclado. Estamos en la casa del árbol. ¿Y quién ha hecho esta casa? Pues algunos niños del Dragón con Alfonso, que es un chico que sabe mucho de la casa. Aquí venimos a hacer como una casita que se puede jugar y aquí juegan como a colegios, por eso están esos lápices. Y se puede jugar muchas cosas y esta es la terraza que se puede... antes había una cesta con una cuerda que la subías y las bajabas. Si algún niño va a una escuela libre, hay familiares, por ejemplo, ¿no? que te dicen estás pagando para que tu hijo juegue. Pero es que ese es el aprendizaje del niño, ese es el trabajo de los niños. Eso es lo que deberían estar haciendo todo el día, jugando. El juego sienta la base del aprendizaje intelectual después, mucho después, años después, a partir de los 7 años. Si el niño a los 7 años no tiene ganas de aprender, algo falla en la escuela y no en el niño. André Stern, autor del libro Yo nunca fui a la escuela, nos invita a observar a los niños. Quelle est la première chose que fait un enfant qu'on laisse tranquille? Il joue. Tous les enfants jouent.
sans exception. Dès qu'il y a la possibilité, l'enfant joue. Et ça, on le sait. On sait aussi une autre chose, que si on n'interrompait jamais l'enfant qui joue, il jouerait toujours. Mais on l'interrompt, toujours à nouveau. Et si on l'interrompt, c'est parce que nous sommes pleins de peur, notamment de la crainte que s'il joue toujours, il n'apprendra jamais rien. Et ça, c'est particulièrement drôle. Ça, c'est une prouesse intellectuelle parce que l'enfant, lui, ne peut pas différencier jouer et apprendre. Además del juego, las escuelas libres fomentan el aprendizaje a través de las experiencias de la vida real y el uso de materiales manipulativos. La clave es aprender haciendo. Es un material con el que se trabajan pues, las unidades, las decenas, la centena y la unidad de millar. Entonces, con esto se aprende, juegan todo lo que quieren, a todo tipo de cosas, a construir, a cambiar cosas, pero también aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, las operaciones matemáticas. Mucho antes de pasar al nivel de abstracción, pues tienen que pasar por todo lo que es manipulativo. Con esto lo entienden, con esto aprenden enseguida a sumar, a juntar, a acumular, a quitar. Aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, las escuelas libres no son espacios sin normas. En una escuela libre hay muchas normas porque claro, una convivencia libre requiere de muchas normas, ¿no? Lo deseable es que los niños y las niñas decidan todas las normas, cuantas más normas posibles mejor, ¿no? Que lleguemos a un momento en el que estas normas sean puestas entre todos, discutidas en asamblea, en el school meeting, defendidas por unos, atacadas por otros, y que sea realmente a partir de un debate y de un diálogo como lleguemos a estas normas, ¿no? Esto es lo deseable en una escuela democrática. En las asambleas participan los niños y las acompañantes que están aquí en el día a día, porque son los que conviven aquí y los que tienen que tomar las decisiones que son a ellos a quienes les va a afectar. Los niños pueden participar de la asamblea libremente y pueden no hacerlo también si lo deciden. Los límites inamovibles tienen que ver con la seguridad, solo. Hay otras normas que se han puesto en asamblea y las han puesto ellos mismos. Por ejemplo, no usar el arenero desde el momento en que se come, porque cuando usaban el arenero se manchaban constantemente, se mojaban también, y venían los padres a buscarles y estaban sucios, hacían esperar a los padres. Ellos mismos detectaron que había un pequeño conflicto allí, ¿no? Si yo me comprometo a ir a un taller porque lo he pedido, porque me ha gustado el que me han ofrecido, porque he decidido ir, tengo el compromiso de permanecer. Tengo un periodo de prueba en el que puedo decidir si sigo o si no sigo, pero si me comprometo a seguir, a ir a estas clases, tengo que estar hasta que terminen, no puedo abandonarlo a mitad. También en los libros, cuando los leemos, a veces los dejamos por ahí porque nos vamos a hacer una cosa, pero después queremos quedarnos haciendo otra y no recogemos. Por eso estamos haciendo unas listas para colgarlas en la pared, una de mayores y otra de pequeños, para que sepamos quién ha estado en este espacio o en los demás y que tachen su nombre para después llamarlos y que ellos digan lo que han sacado y lo que no, y entre todos los recogen. La forma de funcionar de las escuelas libres y democráticas es tan diferente de las escuelas convencionales que a menudo los niños necesitan un periodo de adaptación. Los 3-4 primeros meses se han dedicado a la resolución de conflictos. Había niños que necesitaban conocer otra manera de relacionarse, pero ha sido muy gratificante. Se han dedicado mucho a jugar en el exterior, era una necesidad, a llenarse de barro, de agua, hacía falta esa necesidad. Hemos observado eso, que el primer trimestre sobre todo no había demanda de talleres no, necesitaban otra cosa. Y ahora que ya se conocen, que se saben cómo relacionarse, ahora han empezado a demandar otras cosas, talleres concretos. La primera diferencia yo creo que es que los niños que vienen de casa o de otras escuelas de este tipo son niños que sus intereses los tienen a flor de piel, los conocen perfectamente y están conectados, ¿no? Como siempre digo, con su interés, porque hay un espacio que tienen ellos que está
conquistado por ellos mismos y no está invadido por otras personas, ¿no? Entonces, esta conquista propia, individual y auténtica les permite, pues eso, saber lo que quieren, cómo buscarlo, investigar, tiene mucha más iniciativa. Y bueno, los niños que vienen de escuelas tradicionales, normalmente lo que se ve es que este espacio del que te hablo, ¿no? que está conquistado por ellos mismos, pues en este caso es un espacio totalmente invadido por los demás, ¿no? Son niños que no han podido ir al baño cuando han querido, son niños que no han podido escuchar sus intereses, sus necesidades, ¿no? Algunas escuelas libres se adhieren a pedagogías específicas como Montessori, una tendencia que está empezando a reflejarse también dentro del sistema escolar convencional. Pero ¿qué es lo que hace que un método que cuenta ya con un siglo de existencia y que fue desarrollado en un primer momento para niños con necesidades especiales sea presentado en pleno siglo XXI como un método innovador? Y tengo dos tipos de gente. Gente que me dice alternativo, la nueva moda, súper moderno, y otros que me dicen pasado. Y yo digo siempre lo mismo, a ver, ¿la silla donde estás sentada es pasada de moda? ¿Por qué queremos cambiarlo todo si funciona, si da de sí todavía? Ahora bien, no está estanco, se puede modificar, se puede añadir. A partir de primaria ya se puede, y secundaria todavía se puede mejorar mucho, ¿vale? Pero infantil, difícil mejorar lo que nos hizo la doctora María Montessori. La clave del éxito es muy sencilla y se resume en estas 3 normas básicas. 3. El triángulo. No te hagas daño a ti mismo, no hagas daño al material ni a los demás, y tu libertad acaba donde empieza la del otro. A partir de ahí, ya está. El día a día en una escuela Montessori difiere mucho del día a día en una escuela convencional e incluso del de muchas escuelas libres. Según María Montessori, los niños deben de entrar en la escuela y deben de tener 3 a 4 horas sin interrupción para de verdad hacer las actividades que corresponden a su necesidad propia. Entonces, obviamente, si eso es así, no hay la hora del patio, no hay la hora del almuerzo, no hay la hora de la asamblea, porque entonces estás rompiendo el ritmo natural del niño. Es muy complicado para nosotros dejar hacer, no intervenir, sino observar, pero de una manera neutral. Es casi imposible. Solamente, aunque no digas nada, tu cuerpo, tu manera de estar, tu respiración, tu mirada, ya intervienes. Y tu niño, aunque no digas nada, te mira y ya sabe si te gusta, si le gusta lo que haces o no. Y para mí es un error. Hay muchísima gente que tiene el mejor material del mundo, pero no significa que sea Montessori, porque ser Montessori no es hacer Montessori. Ser Montessori es tener una filosofía de vida, una forma de ser, una forma de actuar, una forma de respetar. No solamente a los niños, pero a ti mismo primero. Respétate a ti mismo, ámate a ti mismo. Porque si te amas, entonces estás en paz contigo mismo. Y eso te ayuda a estar en paz con los demás. Algunas familias no se conforman tampoco con un espacio educativo libre y deciden educar a sus hijos sin escuela. Es el llamado homeschooling o educación en casa. Yo soy Dio. Tengo 5 años y no voy al cole. ¿Qué hacemos a la mañana cuando te levantas? ¿Qué desayuno? El zumo de naranja, lo que le estabas contando. Desayuno. Enseña la historia, ¿no? Que no es necesario en absoluto, ¿no? Que un niño vaya al colegio, por supuesto. Hay tantos casos es decir, la mayor parte de la historia de la humanidad, ¿no? Solo muy recientemente van los niños al colegio obligatoriamente, ¿no? Es una cárcel, ¿no? Es una cárcel. Pero la decisión de educar en casa no siempre es una decisión en contra de la escuela. Si mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, c'est pas du tout parce qu'ils avaient souffert à l'école.
ils n'ont pas souffert à l'école, ils étaient de bons élèves, ils n'ont pas eu de problème. Leur décision n'était donc pas contre l'école. Et je crois que ça c'est très important de se rendre compte de ça. Ce n'était pas une décision contre quelque chose. Ce n'était pas une décision contre l'école, c'était une décision pour le respect des dispositions spontanées de l'enfant que je viens de citer. Existen muchos motivos para educar sin escuela. La profesora Madalen Goiría clasifica en su tesis doctoral a las familias homeschoolers en 4 grandes grupos. Dentro de los 4 tipos estaban las protectoras, aquellas que pretenden que a través del homeschool evitar las influencias externas negativas que pueda tener la exposición de los menores a la sociedad a través del sistema escolar. En segundo lugar estaban las familias que daban una gran importancia al desarrollo académico y por tanto consideraban que la educación que se imparte en los centros escolares es insuficiente y poco interesante. El tercer tipo es el de las víctimas, que a mí considero, ese es el que más me sorprendió. Encontrar tanta gente que desescolariza de manera sobrevenida por problemas con el sistema escolar. Por último, el de los rebeldes, que les llamamos rebeldes, aquellas personas disconformes con el sistema no educativo, sino disconformes con el sistema social, y que no quieren incorporar a sus hijos a un sistema del que viven lo más marginalmente que pueden. Agostina y su hermana Maki decidieron dejar la escuela a los 14 años. Llevaban desde los 10 años haciendo intercambios culturales con niños de otros países y eso dificultaba el seguimiento normal del curso. Bueno, a mí sobre todo me costó un poco al principio porque era tienes que desaprender todo lo que aprendiste y aprender con un nuevo método. Yo estaba habituada al colegio y me gustaba tener mi plan de horario, todo bien organizado, y es como que el mundo se me vino abajo, es algo nuevo completamente. La verdad es que al principio también seguía en eso de no sé qué hacer, pero la verdad es que tenía la libertad de probar cosas y eso es algo que no sentía que tenía en el colegio, y no creo que lo hubiese sentido nunca. Y entonces me puse a probar cosas, aunque dejara muchas de las cosas de las que probara, pero es que tenía esta fase de que tenía que probar algo, o si no, como que era algo raro, o sea, como que no podía vivir, tenía como que extraer el jugo de situaciones. Así es cuando fuimos desarrollando esto del unschooling, así de aprender a desaprender, de cierta manera. Y la verdad es que para mí me cambió la vida, en serio, y me dio cuenta, te hace aprender cómo eres tú, y eso es algo que el colegio nunca te enseña, y la verdad es que yo no sé cómo no pueden. Lo primero que deberían hacerte aprender es quién eres. Guillermo Pascual es otro joven autoeducado que decidió dejar la educación formal a los 16 años tras obtener el título de educación secundaria obligatoria. Empecé a autoeducarme al margen de la educación formal, básicamente porque tenía un conjunto de intereses que la educación formal no podía satisfacer. Recuerdo los días después de dejar el instituto, de los días más felices de mi vida, porque en esos momentos sentía que comenzaba mi verdadera educación, en el momento que empezaba a ser responsable y protagonista de mi propio proceso de aprendizaje. Eso desde luego me empoderó por completo y cambió la percepción que tenía hacia el aprendizaje. Guillermo aprendió programación por su cuenta, buscando comunidades de aprendizaje y mentores. Al cabo de un año había adquirido cierto nivel de conocimientos, de maestría, y la gente tenía ciertos problemas que me podían pagar por solucionarlos, pero digamos que todo esto fue un efecto secundario. Yo cuando dejé el instituto, cuando decidí no continuar, jamás pensé en querer dedicarme a la programación o en querer hacer dinero con eso, ni mucho menos. Además de los diferentes motivos que llevan a las familias a optar por la educación sin escuela, existen también muchas formas diferentes de llevar a cabo este tipo de enseñanza. El homeschooling es
hacer el colegio exactamente en casa. Unschooling es hacer más lo que te apetezca. Eso puede funcionar para gente o puede no funcionar, depende de quién lo vea. Yo creo que la gente que va al colegio piensa que no podría hacer unschooling, porque claro, dicen que se pasarían todo el rato en el sofá o viendo series. Y es verdad, yo empecé así. Pero una vez que pasas esa etapa y empiezas a ver lo que tú quieres, nunca paras de aprender. Es algo que la gente, somos humanos, siempre intenta pasar un día entero sin aprender, es imposible, siempre tienes algo. Se trata fundamentalmente de ofrecer un entorno rico en experiencias donde el aprendizaje pueda suceder siguiendo siempre los intereses del niño. Bueno, y vemos ahí qué intereses tiene él. Y entonces, ¡ay, que me gustan los barcos! El momento de fascinación de barcos. Museo de barcos, mirar películas de barcos, coger libros de historia, contarle historias de barcos famosos, de piratas, del descubrimiento de América, ¿no? Y es un poco así como vamos, una actitud así de confiar en que él te va diciendo todo lo que quiere saber y que ahí hay que, sí, aprovechamos y desarrollamos, o sea, el tema que puede ser infinito y puedes derivar desde, no sé, empezar por una planta y acabar con matemáticas. Al hacerse cargo personalmente de su propia educación, los jóvenes descubren o redescubren cuáles son sus verdaderos intereses. He vuelto a reencontrarme un poco con la música y estudio violín ahora, ya llevo casi un año. He descubierto que me gusta la psicología y estoy haciendo también unos cursos y leo muchos libros y es algo que me encanta, que tampoco creo que lo hubiera descubierto sin seguir en el colegio. Estamos viajando mucho, seguimos viajando mucho, esta es una de las cosas que la verdad, si estuviéramos en el colegio no podríamos hacer. La libertad de movimientos, al no estar sometido al calendario ni al horario escolar, es una de las ventajas de la educación sin escuela. Pero sin duda, la principal ventaja es de tipo académico, al permitir adaptar la formación al ritmo y necesidades de cada niño. Yo creo que esa era la gran ventaja ante la que las demás palidecen. O sea, es el sueño de un educador, tener una persona a la que adaptarse y seguir su proceso muy de cerca. Una segunda ventaja se refiere al reforzamiento de las relaciones entre padres e hijos y entre los hermanos, entre hermanas entre sí. Yo nunca he querido volver porque he visto desde siempre, ¿no?, la ventaja de, para mí, lo más importante de la escuela en casa, sí, pues que puedes educarte a tu manera y todo eso, como tus padres bien creen, pero para mí lo más importante siempre ha sido el tiempo que te deja extra para las cosas que te gusta hacer. Pues ese tiempo lo he dedicado a la música principalmente, que es lo que más me gusta y a lo que me quiero dedicar. Entonces he tenido desde pequeño la oportunidad de poder estar en clases de piano, en clases de canto, en un grupo, tocando, ensayando, componiendo. Sergio y sus hermanos se han educado en casa desde pequeños, pero con el apoyo de una escuela a distancia. Todo el tiempo la educación en casa ha sido a distancia, con academias americanas, convalidando las notas y ese tipo de cosas. El día a día, nosotros siempre hemos funcionado con horarios, porque pues hemos pensado así que era una buena forma de hacerlo. Pues nos despertamos, desayunamos, nos aseamos y todo, y empezamos a nuestra hora. Hacemos como 4 horas, hasta que hacemos un descanso de media hora en medio, y luego ya por la tarde tenemos libre, porque no tenemos deberes, entonces puedo usar ese tiempo a ir a mis clases de baile, a desarrollar todos los talentos, todo eso.
Juan Carlos Vila es el director de la oficina en España de Clonlara School, otra academia americana que ofrece apoyo a las familias homeschoolers. Hacemos un acompañamiento y además no tenemos un currículum prefijado, precisamente porque pensamos que nuestra función es apoyar a las familias homeschoolers, y la gran ventaja del homeschooling es no tener, o tener la flexibilidad del currículum, la adaptación curricular, que es total. Hay familias que nunca han llevado a sus hijos a un centro escolar y ahí, pues claro, funcionan de una manera muy autónoma, no recurren a las asesorías prácticamente, salvo para cosas muy concretas. Pero tenemos un alto porcentaje de gente en secundaria que se incorpora para hacer la secundaria con nosotros, con lo cual llevan ya una carga de 6 años o más tiempo en el sistema escolar tradicional. Y normalmente el primer año es un año de transición y luego ya lo superan, porque en realidad educándose en casa los procesos son mucho más rápidos. En realidad se necesita menos tiempo que el que habitualmente entendemos que los niños se dedican en la escuela y en casa a estudiar, ¿no? Por ahora, la educación en casa y la educación a distancia son opciones minoritarias en España, donde la mayoría de las familias escolariza a sus hijos, aunque con criterio y expectativas muy diferentes. En el caso del niño ni me lo planteé, la verdad, y en el caso de la niña sí estuve pensando y leyendo distintas opciones, pero tardé en escolarizarla, y a los 5 años finalmente, tras intentar un proyecto educativo alternativo, varias familias, tener una persona en casa, un acompañante, otro año, finalmente la escolarizamos, así fue. Lo que más nos gustó fueron las pedagogías, las metodologías diferentes, aparte de no llevar uniforme, que eso también era una causa de estrés para Alejandro. No tener deberes, no llevar libros, utilizar mucho las tecnologías para apoyo, pues nos gustó mucho, a mí personalmente me gustó mucho las indicaciones a la ILE, a la Institución de Libre Enseñanza de España en los años 20, 30, antes de la guerra, las referencias a Ken Robinson, a Freire, o sea, a un pedagogo exigente con unas ideas estupendas, muy sensatas. Una idea que tiene este colegio es que antes de centrarse en la instrucción, digamos, en la transmisión de conocimientos, se basa más en la transmisión de ciertos valores, ¿no? Como el respeto por el profesor y por tus compañeros, la curiosidad. También siempre ha estado muy volcado a la naturaleza, a ir a la naturaleza, a ir a los sitios y conocerlos in situ. Y después de decirle a una de las cuidadoras que Irene necesitaba ayuda para subir al tobogán y que ella me contestara, ya subirá, supe que Irene se iba a pasar aquellas horas en un rincón y no iba a ser otra cosa la guardería, y por tanto no tenía sentido. Y la opción era o pedir una excedencia y renunciar a un sueldo o escolarizar. Entonces la verdad es que decidimos escolarizar y buscamos el colegio que menos niños tuviera en esta ciudad. Ese ha sido básicamente siempre el criterio, que al menos hubiera cuantos menos mejor. Algo que está muy bien, que a mí me gustó mucho porque indica que los profesores tienen confianza con los alumnos, es que las salas de profesores, del director, de secretaría y de administración son de cristal. Con lo cual los alumnos pueden ver que los profesores y los adultos están haciendo también trabajando de forma también cooperativa. En primaria las clases sí son por cursos, pero luego ya en secundaria las clases son temáticas. Es decir, que cada clase se tiene que levantar a la clase de matemáticas, solamente esos 5 minutos en los que se levanta, que pueden comentar y tal, pues ya empiezan la otra clase de otra forma, más receptivos, yo creo. Por ejemplo, si el profesor va a explicar lo que es el otoño, pues saca a los chavales de la clase y les manda a recoger hojas. Entonces las pegan en un papel y entonces dicen, no, en el otoño se caen las hojas. Bueno, pues tienen que escribirlo, tienen que contarlo y demás. Se centra mucho en conseguir personas que sepan participar, que sepan utilizar las tecnologías que tenemos ahora, y eso pues a mí me gustó bastante. Yo entiendo que una persona tiene que ganar en el colegio una formación general
que le otorgue un criterio ante la vida y que le forme como ciudadano y que le permita tomar decisiones individuales ante un mundo complejo, pero no tanto adquirir una serie de habilidades específicas. Es un mal menor. Lo ideal sería no haberla escolarizado, quizá no educar en casa solos, y encima esta ciudad no es muy grande y no hay muchos niños en la misma situación, aunque desde luego lo ideal para mí hubiera sido que hubiera diferentes niños y hubieran podido ir rotando por las casas o de excursiones y que entre los padres hubiéramos organizado. Con lo cual, dentro de las posibilidades que tenemos de momento, creemos que es el mal menor, pero no sabemos lo que pasará y desde luego si hubiera problemas no estamos dispuestos tampoco a escolarizar a cualquier precio. La psicóloga Laura Perales da algunas pautas a los padres que estén buscando colegio para sus hijos. Yo a los padres les diría que intenten ir en un día que no sea el de puertas abiertas, que es el día en el que te muestran pues las cosas más artificiales, ¿no? Que también hay cosas auténticas, pero no es lo mismo que estar un día en la escuela. Y que no se fijen tanto en lo que les dicen los adultos, sino que miren cómo están los niños que van a ese colegio. Que vean si son niños que tienen curiosidad, si son niños sobre todo en lo emocional, que no están reprimidos, que son niños que están jugando, que están corriendo, que son niños, vaya. Si vas a un colegio y ves niños que están sentaditos, que son todos muy buenos, que no molestan, y te empiezan a insistir con que el colegio es muy bueno porque tiene una media en selectividad estupenda, sal de ahí, sal de ahí corriendo. Desde hace algunos años se ha abierto en España un intenso debate sobre la conveniencia o no de poner deberes a los alumnos. ¿Son realmente una exigencia del sistema o son los propios padres los que los piden? De un tiempo a esta parte ha habido una especie de manera de pensar dentro del profesorado que parece que si no le mandas deberes no das clase o no estás haciendo el trabajo. Por otro lado, lo que es el sistema en sí te obliga a hacer eso. Tienes muy pocos ítems para medir tu trabajo. La única manera de fiscalizarlo, así abstractamente, es que los padres vean que sus hijos tienen deberes en esa asignatura. Y claro, el profesor se ha montado en ese caballo y yo creo que de manera absurda. Por otro lado, también hay padres que exigen los deberes. Parece que si no hay deberes, a su hijo no le están dando clases. Y claro, entre uno y otro. Ellos me dicen, es que mi hijo me dice que no trae deberes para casa. Y yo le respondo, digo, a ver, deberes como tal, no, siempre tiene trabajo, pero él tiene que organizarse. Ellos piensan en deberes en página tal, ejercicio cual, eso como tal no lo hay. Si entendemos como deberes algo obligatorio, repetitivo, de hoy para mañana y demás, bueno, la conclusión es que, primero, no hay ninguna eficiencia científica en que eso mejore los resultados académicos de un alumno, y lo que sí que hay es que aumenta la presión sobre la persona, disminuye el tiempo libre y además disminuye las inquietudes, es decir, las ganas de aprender, porque al final, si sabes sumar, hacer 20 sumas es un rollo, y si no sabes sumar, pues es que vas a seguir sin saber sumar. La meta de la escuela es el aprendizaje y que los que más necesitan deberes son los que más problemas tienen de aprendizaje. Y la vida es injusta y así que los que más les cuesta, más necesitan las tareas. Deberes en principio no hay, no debería de haber, pero cuidado. Si un niño, por ejemplo, está haciendo un trabajo, imagínate está dibujando un mandala, ¿vale? Pintando un mandala y le encanta y quiere acabar, pero es la hora de irse a casa, en principio se lo puede llevar, pero no llamo eso un deber. Llamo eso, el niño quiere, no ha acabado, quiere llevárselo a casa, no hay ningún problema. Los deberes no deberían existir. Son perjudiciales pues porque sería como si nosotros, después de trabajar, nos lleváramos trabajo a casa. La gente que hace eso pues no vive, ¿no? Y sobre todo un niño. En lo que sí parece haber acuerdo es en que cierto tipo de tareas sí son útiles e incluso necesarias. Yo creo que el alumno debe tener siempre en casa tareas que realizar, pero no solamente realizando los deberes, sino también recapacitando sobre lo que ha aprendido, claro, y además ejercitándolo en casa. Las tareas tienen la función de que si alguien no ha captado lo que se quiere transmitir, tiene una segunda posibilidad aprendiendo la tarea.
Y después tiene una tercera posibilidad cuando el profesor explica durante la segunda clase. Y tiene una cuarta posibilidad con la segunda tarea. Yo pongo deberes obligatorios, pero no son todos los días y nunca son de un día para otro. Es decir, tú tienes un trabajo que hacer y te tienes que planificar. A mí ese objetivo de deber o tarea sí me parece positivo. Y en vez de deberes sí que tenemos que enseñar a los chavales a buscar la información, lo que son técnicas de estudio o maneras de enfrentarse al estudio y formas no tanto de archivar en la cabeza o almacenar datos, sino ser capaces de encontrar la vía donde encontrar esos datos. Eso a mí me parece mucho más importante. El otro día, en primero de la ESO, por ejemplo, les dije que buscaran información porque estábamos viendo poemas de amor, pues sobre historias trágicas, de amores trágicos, y que buscaran información sobre las cuitas del joven Werther o de Romeo y Julieta. Ya son unos pequeñajos, pero ese tipo de deberes sí lo puedo. O algunas frases de análisis sintácticos que se han quedado sin hacer, o cosas así. Pero los deberes por los deberes, no lo sé. Yo que tampoco creo que sea un debate importante. Ese trabajo que realizan los alumnos a lo largo del curso después tiene que ser evaluado de alguna forma. Aquí el debate suele centrarse en los exámenes y las evaluaciones continuadas, pero hay más opciones. Montessori está en contra de los exámenes, no tiene sentido. También aprender por memoria, tampoco estamos en favor. Decimos que el niño aprende a base de repetir. Justamente estuve hablando de eso con una madre que educa en casa. Los niños lo pedían: mamá, ponme un examen, mamá, ponme deberes. Y ya es otra cosa, porque surge del interés del niño. De hecho, en Montessori también, la palabra más famosa de infantil y primaria es: yo quiero más. Eso es demasiado fácil, ¿no tienes algo más difícil? Ahí está todo, esta es la clave. La evaluación consiste en, sobre todo, se basa en la observación de las acompañantes en el trabajo diario de los niños. No se evalúa a los niños en plan exámenes, no se pone notas de ningún tipo, no se divide la evaluación por materias. Simplemente se observa al niño para detectar si hubiera algún problema, no para ver si está superando unos hitos que no consideramos necesarios, sino para estar atentos por si ese niño necesitara algún tipo de ayuda. Yo sí soy partidario de los exámenes, es una de las maneras que tengo yo de medir los conocimientos adquiridos. Yo procuro que sean exámenes donde sobre todo en la parte literaria, que demuestren más que una adquisición, una memorización excesiva de todos los conocimientos, que demuestren que se ha comprendido todo lo que se ha dado y las lecturas que se han hecho en clase. Evalúo también como incentivo una lista de lecturas voluntarias que los alumnos pueden o no, voluntariamente pueden o no completar, pero con los pequeños, con primero y segundo de la ESO, sí tengo en cuenta otras muchas cosas, por supuesto. Más o menos lo que tiene en cuenta el sistema, el comportamiento, la actitud, el interés. Yo una pregunta que siempre pongo en los exámenes de evaluación es, con puntuación, es qué es o lo que más te ha gustado de esta evaluación, o lo que menos te ha gustado, o lo que te ha resultado más fácil o más difícil, o que te gustaría que se... Y eso tiene una puntuación, porque para mí es muy importante que respondiendo a esa pregunta están repasando todas las actividades que hemos hecho a lo largo de la evaluación y las están valorando. Intento que sean, por supuesto, fáciles y que el chico que llega al examen prácticamente sepa ya lo que tiene porque lo hemos ido viendo anteriormente. Es decir, el examen muchas veces es un trámite. Yo tengo un cuaderno en el que voy apuntando lo que los chicos hacen, lo que no hacen. Desde luego, en mi caso, nunca la nota del boletín es la del examen. Yo tengo en cuenta muchas más cosas. Trato siempre de tirar a favor de los chavales, eso sí. Lo que sabemos ahora es que eso de tener una evaluación continua conlleva un enorme trabajo para el profesor que tiene que documentarlo todo. Es un aumento exponencial de burocracia. Además, se ve también que puede aumentar el estrés de los alumnos ambiciosos porque están siendo evaluados en cada momento. Esto que es importante, pero claro que no
Las familias homeschoolers y las escuelas a distancia han traído al debate una nueva forma de evaluar, más cercana a la evaluación continua, pero sin esa presión constante de la que habla la doctora Engqvist. Se trata de un documento al que llaman portafolio. Pues estoy estudiando a distancia, igual que mi hermano. Entonces, durante todo el año estudiamos, luego al final del curso mi madre hace un portafolio y lo manda a Estados Unidos para que le pongan la nota y nos envían las notas americanas. La idea del informe es para que nosotros vayamos haciendo un seguimiento, tengamos una constancia por parte de las familias de qué se está haciendo, porque al final nuestra función es la de ser algo así como fedatarios, ¿no?, de lo que está haciendo la familia. Hasta no hace mucho el portafolio era eso, físicamente una carpeta o muchas carpetas en las cuales uno agrupaba visitas a museos, tenía redacciones, fotos, imágenes de experimentos que se han llevado a cabo o el producto del experimento, ¿no?, una hoja quemada. Era un conjunto de resultados de las actividades hechas en casa o fuera. Susana ha cursado este año 2011 y 2012 en tercero de primaria. Ha trabajado 5 días a la semana en cada una de las asignaturas mencionadas en el índice. Ha demostrado en general un excelente progreso en todo, destacando en lectura, en inglés y en matemáticas. Susana es la tercera de 4 hermanos, Sergio de 16 años, David de 13 y Josué de 6. Es una niña alegre, colaboradora y que se esfuerza para mejorar. Lo que más disfruta de la escuela es la asignatura de inglés y leer. Y fuera de la escuela, jugar con sus amigas y con sus hermanos. Ha participado durante el curso en diferentes actividades artísticas, multiculturales y proyectos de grupo. También ha formado parte de la Escuela Municipal de Gimnasia Deportiva, donde ha participado en las exhibiciones y competiciones zonales de la Comunidad de Madrid, España. Al ser las propias familias quienes elaboran el portafolio, queda tal vez la duda de su fiabilidad, pues nadie certifica el contenido de ese documento. Esto es una pregunta muy latina, ¿no? Pero es que yo te puedo engañar. Te puedo estar enviando cosas pues que no es lo que hace mi hijo. No. Claro, es algo que en el mundo anglosajón ni se cuestionan. En realidad el único perjudicado es el alumno en todo ello. Puede ser que tenga todo 10, ¿no?, o casi, tenga muy buenas notas y se presente pues a estudiar en una universidad, ¿no? Si se ha estado mintiendo, pues el batacazo que se va a llevar va a ser espantoso, ¿no? Cualquiera que sea la forma de evaluación elegida, el objetivo es uno: certificar que se han adquirido ciertos conocimientos o habilidades y poder optar en el momento oportuno a una de las titulaciones oficiales existentes. Esta es una cuestión especialmente importante para las escuelas libres y para algunas familias homeschoolers, quienes a menudo se ven obligados a recurrir a titulaciones extranjeras para sortear las trabas burocráticas del sistema español. Mis estudios son americanos, con notas americanas y, o sea, yo es como si hubiera estudiado en Estados Unidos, ponte. Entonces yo tengo mis notas pues americanas, mis asignaturas obligatorias en Estados Unidos, pero siempre he metido también las asignaturas obligatorias en España, por lo menos las obligatorias, para poder, sobre todo lengua española, para poder pues un día convalidar aquí también en España. Mis estudios son como de un americano que viene aquí a querer convalidar. La cuestión del título es importante. Sí es cierto que la gente que llega en secundaria está pensando que matricula en Clos-Lara o creen que les interesa Clos-Lara, por un lado porque se sienten más seguros habiendo alguien más que les acompañe, y por otro lado porque saben que va a haber un documento que aquí en España y en otros sitios de Europa y por supuesto en Estados Unidos es válido directamente. En el Dragón en concreto los títulos son titulaciones válidas en el sistema español y en el norteamericano, puesto que somos una escuela en proceso de homologación con NEAS, con una asociación norteamericana de escuelas, y validados por la Comunidad de Madrid, etcétera, con lo cual bueno, nuestros títulos son totalmente válidos. Otros, sin embargo, dan poco o ningún valor a los títulos oficiales. ¿El título para qué? No sé. A mí particularmente no me han servido de nada. Yo he estudiado y he pasado por todo y no, o sea, es algo totalmente inútil, ¿no? O sea,
años y años perdidos, sencillamente, ¿no? Si él quiere hacerse pues ingeniero aeroespacial, primero lo más importante es que le interese la ingeniería aeroespacial, o si necesita la guía de maestros, pues habrá que buscarlos, ¿no? ¿Que están en colegios? No, en colegios no están en la sociedad y están en las universidades, pero en los colegios no están. C'est une maladie, la titulité. Moi, j'ai fait une expérience intéressante. J'ai exercé beaucoup de métiers que normalement on ne peut pas exercer sans diplôme, sans titre. Mais il s'avère que dans la vie, si tu vis ton enthousiasme entièrement, je le vois avec Antonin, hein, pour l'instant il se passionne pour les fusées, la conquête spatiale. C'est incroyable ce que cet enfant de 5 ans agrège comme connaissance. On devient magnétique quand on se passionne. Quand on éprouve cet enthousiasme, on devient magnétique pour la connaissance et puis on se lie a des personnes, on rencontre des personnes qui partagent ses intérêts. Siempre hay una manera de hacerlo. Hay universidades que ni siquiera te requieren exámenes, puedes hacer un portafolio. Si eso no funciona, siempre están las universidades online que no tienen ningún requisito. Y en cierta manera también, bueno, según depende de lo que te guste, pero podría ser hasta una opción mejor porque puedes estudiar cuando quieras, no tienes horarios y puedo seguir viajando si quiero hacer eso. El título obtenido a través de la escuela o fuera de ella abre las puertas de la universidad para aquellos alumnos que deseen cursar estudios superiores. ¿Pero llegan los jóvenes con un nivel adecuado a la universidad? Si me tira de la lengua, tengo que decirle que es auténtico desastre. El nivel al que llegan los alumnos a la universidad es un desastre. Yo no sé eso de dónde procede, probablemente de la escuela, sin duda, pero no están interesados en nada. En el momento en que uno sale, en mi experiencia aquí en España, que uno sale de aquellos temas que van a examen, el individuo pierde completamente el interés. Aparte ahora de la falta de ortografía en los exámenes escritos, que es realmente vergonzoso que un universitario haga esa falta de ortografía. Naturalmente hay un tanto por ciento pequeño que muy interesado y generalmente es la motivación que el docente tiene para enseñar, porque esa gente seguro que aprovecha todo lo que uno dice, ¿no? Está siempre sediento de nuevos conocimientos, vayan o no vayan al examen, ¿no? Pero la inmensa mayoría no, la inmensa mayoría no. Y eso tiene que tener alguna corrección, porque si no, estamos preparando a la gente muy mal. Bueno, yo no voy a decir que viene con mejor ortografía, posiblemente no, además el WhatsApp no ayuda. Se escribe mucho, yo creo que se escribe más que antes, porque ahora los chiquillos escriben más que nunca, con esto del WhatsApp y eso, escriben más que nunca. Ahora sí que escriben con peor ortografía. ¿Eso quiere decir que una persona que tiene peor ortografía está peor preparada? A mí eso es lo que me produce una cierta desazón. No creo que puede ser tan sencillo. Lo importante para mí no es si los alumnos vienen más preparados que antes, sino si nosotros estamos mejor preparados para recibirlos. Y creo que ahora estamos mejor preparados para recibirlos, o los recibirlos por lo menos de uno en uno, y no de 100 en 100. Uno de los principales problemas del sistema escolar es precisamente la formación de los docentes, que es tal vez por donde debería empezar la reforma educativa. Creo que la formación del profesorado, desde luego en España, es completamente deficiente. En mi carrera no tuve ninguna formación docente de ningún tipo, mi formación para la clase era nula. Claro, a partir de ahí tú ves necesidades en tu profesión y empiezas a formarte como loco. Creo que socialmente no tiene el peso que debería. Hay un alto porcentaje de personas que hacen un grandísimo trabajo y que son vocacionales, y otros que llegan rebotados. Y pues tema vacaciones, tema trabajo seguro, tema funcionariado, pues tienen peso. Es peligroso, es peligroso. Y creo que la formación del profesorado debería replantearse completamente. A mí durante 5 años me dieron clase de lo mío, es decir, yo estuve, y por mi cuenta también, preparándome para adquirir unos conocimientos, independientemente de que luego me dedicara o no a la enseñanza. Ahora se dedica un tiempo mucho más largo a lo que son las cuestiones pedagógicas en la preparación de un profesor. Y luego realmente con respecto a las cuestiones pedagógicas, de lo que allí se le instruye son de una pedagogía muy específica.
no ven otro tipo de pedagogías. El aprender a aprender, el constructivismo, toda la pedagogía que surge a partir de Dewey y todo lo demás. Es lo único que se da, parece ser, en la Facultad de Educación, no se da otros puntos de vista, claro. Yo tengo una alumna que me decía hace un año, dice, es que pasamos de grado de educación infantil. Dice, nos pasamos meses recortando corazones. Claro. Para el doctor Rubia, experto en neurociencia, es fundamental que los maestros tengan una buena formación en neurofisiología, una faceta que está muy descuidada en la formación docente. Yo creo que el maestro tiene que saber exactamente cuáles son las distintas etapas del desarrollo del niño, ¿no? En la infancia, es decir, del 1 a los 5 años, hay una proliferación de células nerviosas y de neuronas, que luego después hay una poda, es decir, que muchas desaparecen. Luego el maestro tendría que conocer también las ventanas sensoriales para distintas facultades, por ejemplo, para el lenguaje, ¿no? Durante ese tipo de ventana el niño puede aprender un lenguaje, pero si no está expuesto a un entorno parlante, pues no puede hablar. Yo pongo el ejemplo siempre de los niños que se criaron con lobos, ¿no? Que ha habido un ejemplo en la India y luego creo que en Francia también hubo otro ejemplo. Y estos niños nunca llegaron a aprender bien porque durante el periodo crítico pues no tenían un entorno parlante. Es decir, estas ventanas sensoriales el maestro tendría que conocerlas para poder actuar sobre el niño. En realidad el ideal sería la enseñanza personalizada porque no hay dos cerebros iguales. Además de que no hay dos cerebros iguales, cabe destacar también que existen diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, razón por la cual algunos colegios ofrecen una educación diferenciada en función del sexo. Yo soy partidario de la enseñanza por géneros, cosa que en España llama mucho la atención porque inmediatamente a uno le ponen el San Benito de que es un retrógrado. A mí me da igual lo que digan, lo único que le digo es que los conocimientos científicos indican que el cerebro masculino y el femenino son completamente distintos. La niña, por ejemplo, madura antes, es más empática y tiene más desarrollada la motricidad fina, pero el niño tiene mejor orientación visoespacial, entre otras facultades. Luego lo lógico sería una enseñanza dirigida precisamente hacia el género que hay que enseñar, al que hay que enseñar, ¿no? Yo quisiera poner un ejemplo que me ha llamado siempre mucho la atención. Se ha dicho siempre que las niñas, por educación, prefieren las muñecas a los coches y a los coches de bomberos, coches de policía, etcétera, etcétera, camiones, etcétera. Sin embargo, se hizo un experimento con ambos sexos y se colocaron distintos objetos, ¿no? Coches por un lado, muñecas, etcétera, y los sujetos masculinos elegían los coches fundamentalmente y los sujetos femeninos las muñecas. Pero los sujetos eran monos. Es decir, que esta historia de que es la educación y que es la madre la que indica a los niños, que las muñecas tienen, las niñas son para mí, eso no es cierto. Porque los monos, sus madres no les educan a elegir los objetos con los que quieren jugar, ¿no? ¿La escuela para qué se crea? La escuela se crea para que los niños estén en un sitio mientras los padres trabajan para el sistema de producción. No solo es que ahora ese modelo de la revolución industrial ya no funcione, ya la educación actual para el mundo laboral actual es desastrosa. Pero para el mundo de dentro de 20 años, es que aquí no va a quedar títere con cabeza. Que algo falla en el sistema escolar parece estar ya fuera de duda. Sin embargo, no somos capaces de alcanzar un acuerdo sobre cuál es la mejor alternativa. Tal vez porque la alternativa no es otro modelo educativo, sino simplemente la libertad. ¿Por qué no permitir que haya distintos modelos y que cada uno de ellos vaya, ofreciendo sus resultados y que podamos todos aprender de cuál es el mejor o cuál se adapta más a nuestras necesidades y cuál menos, ¿no? Lo que pasa es que te obligan o estás todo el tiempo escolarizado o no estás nunca escolarizado. La clave está en la flexibilización del sistema educativo
que permita la entrada y salida libre de la gente cuando quiera, como quiera y en las condiciones que quiera. Y luego también es verdad que cada niño es diferente. Entonces hay niños que están felices viviendo haciendo homeschooling, hay niños que están felices en una escuela tradicional, hay niños que están felices en una Waldorf, depende. Lo esencial es que el niño sea feliz, ya está, es que no hay otro criterio. El criterio que cada familia o cada escuela tenga sobre cuál debe ser el objetivo de la educación es lo que determinará el tipo de enseñanza que va a buscar para sus hijos o dar a sus alumnos. Pero es que si piensas a largo plazo, llegas a la conclusión de que es totalmente irresponsable llevar a tu hijo a convertirlo en una máquina, obligarle a memorizar, a pedir permiso para ir al baño, a no entender las cosas, es que te lo cargas. Que al final, claro, primero le cortas las alas y luego le dices cuando llega al mundo laboral, venga, vuela, chaval, vuela. Lo importante es hacerse responsable de la educación, tanto si sigues el camino trillado y transitas por la ancha avenida de la normalidad, como si no, como si quieres buscar tu camino al margen de la educación formal. La pregunta clave que casi nadie se plantea es, ¿para qué sirve la educación? Si la educación no está orientada hacia a la adquisición de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué está orientada? Porque al niño hay que prepararlo para la vida. Nosotros creemos que los niños están absolutamente preparados para aprender lo que necesiten aprender. No creemos que tengan que aprender X. Cada niño aprende lo que necesita en el momento en que lo necesita. A mí me parece estupendo todo lo de la innovación, la creatividad, me parece estupendo incluso la pedagogía constructivista, me parece estupendo todo siempre y cuando no se imponga. Siempre y cuando no se nos haga ver que es la panacea. Entonces, pues, libertad pedagógica, pero de verdad, por supuesto. Lo propio de una sociedad genuinamente libre es la pluralidad educativa, que cada familia pueda elegir en base a los valores que tenga dónde quiere educar a su hijo. Ahora bien, lo que jamás defendería es que esa preferencia subjetiva que puedo tener yo, imponérsela de forma coactiva a los demás. Lo peor es cuando alguien, un representante de una o de otra o de otra o de otra, te dice que esto es lo mejor. Es una buena causa la libertad de nuestros hijos. Es una buena causa por la que luchar, por la que arriesgar la propia vida si es preciso.